Canadá es el segundo país más extenso del planeta y uno de los más ricos del mundo. Sinónimo de frío y conocido por sus bosques, lagos y ciudades modernas, Canadá está lleno de contrastes que lo hacen un país bastante particular. En este video hablaremos sobre la población, la geografía, la economía y peculiaridades del país más grande y también el más despoblado de Norteamérica. ¡Empecemos! Canadá posee 9.984.670 kilómetros de extensión y es el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Con aproximadamente 38 millones de habitantes, tiene una densidad poblacional de apenas 4 habitantes por kilómetro cuadrado. La distribución de la población marca un contraste interesante en este país. El 90% de su superficie se encuentra deshabitada y el 90% de la población vive a menos de 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. El 35% vive en apenas 3 ciudades, Toronto, Vancouver y Montreal. Un hecho interesante es que en 1868 las páginas del Anuario y Almanaque de Canadá, el predecesor del Anuario Estadístico de Canadá, estimaba que para 1970 este país alcanzaría los 100 millones de habitantes. Evidentemente fueron demasiado optimistas. Hoy en día la población canadiense crece relativamente rápido en comparación con otros países desarrollados, debido a las políticas de inmigración. La tasa de natalidad de Canadá es de alrededor de 1,5 hijos por mujer, lo que ni siquiera alcanza para reemplazar a la población nativa que muere. Según estadísticas de Canadá, la población canadiense alcanzaría entre 40 y 64 millones de habitantes para 2063. Una de las limitaciones para la expansión de la población a lo ancho del territorio es el clima. Gran parte del país permanece inhabitado debido a que es un congelador gigante gran parte del año. Y no existe una infraestructura ni políticas que estimulen la creación de centros urbanos en estas áreas inhóspitas. Algo que, por ejemplo, sí hizo Rusia con su expansión a Siberia, estableciendo el tren transiberiano y fomentando la población en una región también bastante fría y con escasa población. La mayor parte de los habitantes se concentran en la zona del sur de las provincias de Ontario y de Quebec, con veranos calurosos y húmedos e inviernos fríos y nevados. Las 2/3 partes del territorio al norte del país presentan un clima similar al del norte de Escandinavia, con inviernos largos y muy fríos y veranos cortos y suaves. La costa oeste presenta un clima menos extremo gracias a las corrientes oceánicas. A diferencia del resto del país, por acción de las corrientes de aire del Océano Pacífico, la provincia de Columbia Británica se encuentra prácticamente libre de nieve durante el invierno. En el interior del país, donde el efecto de las corrientes oceánicas influye menos, el clima se vuelve más extremo. Se han registrado 63 Celsius bajo cero en Snag, Yukon en 1947 y 45 grados en Midale y Yellow Grass en 1937 en la provincia de Saskatchewan. La latitud y las corrientes de aire húmedo han permitido el crecimiento de un extenso bosque boreal dominado por coníferas. Canadá tiene el segundo bosque boreal más grande después de Rusia. La abundancia de árboles alimenta a la industria de la pasta de celulosa, aunque muchas áreas son de difícil acceso para una explotación comercialmente interesante. Al norte de este bosque, debido al frío y a que el suelo permanece congelado todo el año, no crecen árboles. Ahí domina la tundra, que está poblada por musgos, líquenes, matorrales y herbáceas. Al sur del bosque boreal existe una zona de transición cubierta de álamos que dan paso paulatinamente a las praderas del interior del país, mientras que al este se va fusionando con el bosque caducifolio, donde habita el famoso maple del azúcar. Este árbol es conocido por ser la fuente de donde se obtiene el jarabe de maple, con el que se acompañan los waffles en América del Norte, y ser la hoja de este árbol la que está presente en la bandera del país. La miel de maple se obtiene en invierno perforando el tronco del árbol. Son necesarios 190 litros de savia para producir 4 litros del famoso jarabe.
Otra característica del paisaje de Canadá es la abundancia de lagos que presenta. Es el país con más lagos del mundo, calculándose en 879.800 si se toman en cuenta los mayores a medio kilómetro cuadrado de superficie. La concentración de la población en una porción relativamente pequeña del territorio deja un importante espacio para los animales silvestres como osos, alces, ciervos y diversas especies de aves. A pesar de su relativamente pequeña población, Canadá se encuentra entre las 10 economías más grandes del mundo. Buena parte de esta riqueza está sustentada principalmente en la explotación y exportación de los recursos naturales. La principal exportación de este país es el petróleo crudo. Le siguen en importancia los automóviles, el oro y el petróleo refinado. En 2019 fue el principal exportador mundial de madera aserrada, aluminio crudo, fertilizantes potásicos, colza y aceite de colza. El 75% de estas exportaciones son absorbidas por Estados Unidos, que a su vez aporta el 50% de las importaciones canadienses. También mantiene un comercio importante con China, el Reino Unido, México, Japón y Alemania. Se estima que el 65% del PBI del país se sustenta en el comercio internacional. A pesar de su extensión territorial, la actividad agrícola está bastante limitada, dado que apenas el 7% del suelo es cultivable y las tierras marginales se dedican a la ganadería. La actividad agrícola está más extendida en las provincias de Alberta, Manitoba y Saskatchewan. También la industria de la acuicultura está bien establecida. La agricultura canadiense está protegida por el gobierno por medio de cupos a importaciones y ayuda estatal, algo frecuente en países desarrollados. La minería también es una fuente de riquezas para Canadá. Es el primer productor de potasa, un fertilizante muy utilizado, segundo en uranio y niobio, tercero en níquel, cobalto, aluminio y platino, y quinto en oro y diamantes. El sector más importante de la economía es el rubro de los servicios, que representa casi el 70% de la economía si la dividimos por rubros. La mayoría de la población de este país se agrupa en grandes centros urbanos, población que crece de forma constante gracias a las políticas migratorias del país y que está cambiando en poco tiempo la composición étnica de Canadá, conocida tradicionalmente por sus dos grupos étnicos más importantes, los anglosajones y los descendientes de franceses. Se estima que en Canadá existen 8 millones de inmigrantes, casi un cuarto de la población. Las minorías inmigrantes más importantes son la India y la China, ambas aportando más de 1 millón de personas cada una y seguidos de cerca por los filipinos. Buena parte de estos nuevos habitantes residen también en los grandes centros urbanos. Las ciudades más importantes de Canadá son Toronto. Cuenta con una población de más de 2.600.000 habitantes en la ciudad, que supera los 6,3 millones sumando el área metropolitana. Toronto se destaca por ser una de las ciudades más multiculturales del mundo. Alrededor del 47% de la población son inmigrantes y el 51% son no blancos, especialmente gente de origen chino, indio, filipino y afrodescendientes. Es la cuarta ciudad más grande de América del Norte y la capital de la provincia de Ontario. Se destaca por sus modernos edificios y por la CN Tower, la Torre Nacional de Canadá. Es la torre de radiodifusión más alta de América, con más de 550 metros de altura. Es un centro cultural importante que tiene una variada oferta educativa y una economía mixta. La actividad industrial es importante, aunque ha sufrido un retroceso. También posee actividad portuaria y es un nudo de transporte ferroviario. Hoy en día se destaca como centro financiero y de servicios, y los grandes bancos y empresas tienen sus oficinas ahí. Montreal. Con más de 1.600.000 habitantes, Montreal posee la mitad de la población de la provincia de Quebec. En Canadá, el 23% de la población habla francés, y esta ciudad es uno de los centros culturales francófonos más importantes del continente. Fundada en 1642, en sus comienzos fue un centro de comercio de pieles, actividad que fue el eje de su economía durante 150 años. Muchos exploradores famosos franceses
partieron desde este asentamiento para recorrer zonas por entonces desconocidas de América del Norte. Aunque fue durante mucho tiempo la ciudad más importante de Canadá, durante la segunda década del siglo XX terminó siendo opacada por el crecimiento de Toronto, que absorbió a cientos de oficinas de empresas corporativas que se mudaron de Montreal a ahí. Hoy en día es un importante centro de investigación y desarrollo, con 4 universidades y numerosos institutos y laboratorios de investigación. La mayor parte de la producción aeroespacial de Canadá se realiza en el área metropolitana de Montreal, de la mano de empresas como Bombardier, Canada Air, Bell Helicopter y numerosas empresas más pequeñas. Vancouver. Ubicada en la provincia de Columbia Británica y con más de 631.000 habitantes, es la tercer área metropolitana más importante de Canadá. Se destaca por sus comunicaciones fluviales y por un puerto protegido de aguas profundas. El primer europeo en conocer la zona fue el explorador español José María Narváez en 1791, pero el primer asentamiento europeo en la zona comenzó en 1827. Desde entonces, la ciudad ha crecido rápidamente y con su área metropolitana suma más de 1 millón de habitantes. Los chinos representan el 28% de la población de la ciudad, una urbe donde las minorías raciales representan el 51% de la población total. Vancouver es una ciudad multicultural que va en línea con el proyecto de convertir a Canadá en un país postnacional. La mayor parte de su fuerza laboral se dedica al rubro de los servicios profesionales, científicos y técnicos. También es un importante centro financiero y gracias a su puerto de aguas profundas y su ubicación en el Pacífico es centro de comercio entre Canadá y Asia. Otras ciudades importantes son Ottawa, la capital del país, y Calgary, en la provincia de Alberta. Como conclusión, Canadá es un país atípico dentro de las grandes economías del mundo. Posee poca población y los recursos primarios son los que apuntalan buena parte de las exportaciones nacionales, a diferencia de otras economías grandes, donde la población es grande y la industria y los servicios suelen ser la base de sus exportaciones. También, a diferencia de otras potencias económicas, su peso en la política internacional es bastante limitado. Embarcada en su proyecto de país postnacional, donde la lógica del mercado es el eje de las políticas poblacionales, puede ser el futuro que está viniendo para el resto del mundo. Habrá que ver si para el bienestar de un país alcanza a componer a la economía primero, sin tener en cuenta la cohesión social y el sentido de pertenencia a una comunidad más grande que el grupo étnico al que uno pertenece. Solamente el tiempo lo dirá. Hasta acá este video. Ahora es su turno de dejar sus opiniones en la caja de comentarios y apoyar el canal con un like y suscribiéndose, cliqueando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba nuevo contenido. Gracias por estar ahí y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. ¡Saludos!